Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, ¿saben? A partir del momento que me vengan a escuchar a mí hablar aquí a través de las redes sociales, a través de TikTok, como yo siempre lo digo, ¿saben? En todos mis videos de las redes sociales, principalmente sobre todas las cosas, quiero agradecerle a Dios, ¿saben? Porque por la gracia y por la misericordia de Dios es que aún aquí, aún Dios, a cada uno de nosotros todavía aún nos tiene con vida, ¿saben? En este mundo todos nosotros diariamente tenemos que ser agradecidos con Dios, porque no sabemos el día ni la hora que el ser humano habrá de dejar de vivir y que habrá de dejar de existir. Les vuelvo a recordar, mi gente que me escuchan en TikTok, en este mundo nadie es perfecto. En este mundo todos le fallamos a Dios diariamente, día, con ver, con oír y con hablar. Incluso cuando no nos damos cuenta cometemos pecados, ¿saben? Y como en cuanto todos pecaron, dice la Biblia que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni uno, no hay nadie quien haga el bien y no hay nadie que se merezca el reino de los cielos. Pero sin embargo hay alguien que ya pagó por ese precio que tú y yo teníamos que pagar, de ser castigados, porque Dios dice en la Biblia que al hijo que ama lo castiga, dice la Biblia. Si en este momento tú tal vez estés pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, por algún momento de dificultad, en algunas ocasiones es porque el ser humano cometió algún cierto tipo de pecado que le desagradó a Dios y que Dios quiere que tú vuelvas de nuevo a sus caminos. Y en otras ocasiones es porque el mismo ser humano buscó el problema y ahora llega ante Dios para pedir de su ayuda para poderle sacar a él o a ella de ese problema que actualmente él o ella se ha metido, ¿saben? Muchas veces se nos olvida a nosotros los seres humanos, incluyéndome a mí mismo, ¿saben? Nosotros pensamos que son las personas juzgándonos, señalándonos, hablando mal de uno y cada uno de nosotros, pero no nos damos cuenta que tenemos que recordar que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y contra principados de las regiones celestes, ¿saben? Y en la mayoría, o podría decir todas las ocasiones que yo escucho gente diciendo cosas negativas que tal vez no sean cierto, no sean verdad, tal vez alguna cosa u otra por aquí, tal vez sí, y la mayoría que no. Pero lo mejor de todo es cuando el ser humano reconoce su pecado y no solamente reconoce que ha cometido pecado en su vida, sino que además de eso decide apartarse del mal y evitando el pecado a todo momento, a toda hora, ¿saben? Porque ya alguien pagó un precio en esa cruz que tú y yo teníamos que pagar, ¿sabes? Porque según la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, no precisamente se refiere a muerte física, sino se refiere a muerte espiritual en tu alma, en tu vida. Cuando mueres en el espíritu, cuando el ser humano se aleja de Dios. Y el detalle está que cuando el ser humano comienza a cometer su primer pecado, después que se arrepintió, que había vuelto a los caminos de Dios, después que había vuelto al redil de Dios,
Cuando el ser humano comete su primer pecado y que no se arrepiente él o ella de su pecado, sino que decide ignorar y no doblar sus rodillas para orar y pedirle perdón a Dios por ese pecado que él o ella ha cometido, a partir de ese momento es cuando comienza a filtrarse Satanás a través de tu vida, ¿saben? Por medio de ese pecado que tú no te arrepentiste, por medio de ese pecado que tú decidiste ignorar a Dios, acostarte a dormir, sin orar, sin doblar tus rodillas. Me estoy recordando incluso a mí mismo, ¿saben? Porque poco a poco, lentamente, ¿saben? El ser humano pecador se va alejando de los caminos de Dios. No es de la noche a la mañana que el ser humano se aleja del todo, sino que poco a poco el ser humano se va alejando de Dios hasta el momento que se viene a dar cuenta que ya está muy lejos, y para ese entonces el mismo peso del pecado te ciega y no te hace ver más allá de la realidad. Saben que cuando el ser humano está fuera y lejos de los caminos de Dios, la misma venda de tu pecado no te hace ver más allá de la realidad y qué tan lejos de tú te has alejado de Dios. Así trabaja Satanás y sus demonios, ¿saben? Primero comienzan tentándote, ¿saben? Con un pecado mínimo que saben que tú podrás caer en cualquier momento. Y si tú no procedes al arrepentimiento y te arrepientes de tu pecado que cometes todos los días, porque como vuelvo a repetir, todo ser humano en esta tierra le falla a Dios. Diariamente le fallamos a Dios, incluyéndome a mí, ¿saben? Pero lo mejor de todo es cuando el ser humano reconoce su pecado, se arrepiente, así como dice la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 7, versículo número 14 y 15. La Biblia dice, el Señor te dice a ti en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, en este día, a partir del momento que llegue a escuchar este mensaje de palabra de Dios, no pienses que es la persona que estás escuchando que está hablando. Muchas veces, y la mayoría de veces, y casi todas las veces, Dios habla a través de una persona, sin importar quién sea, ¿saben? Porque Dios puede utilizar hasta el más vil pecador para hablarte a tu vida y recordarte en dónde tú estás parado hoy en día, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, en este día. Pero recuerda que el Señor te dice en esta noche, en este día, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo número 14 y 15 de la versión Reina Valera 1970. El Señor en esta noche a ti te dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, y si oraren, dice el Señor, y si buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero el perdón de Dios sucede a partir del momento que tú te arrepientes y te conviertes de tus malos caminos. Porque no es solamente de arrepentirte y al siguiente día seguir en lo mismo, sino que es de arrepentirte, convertirte de tus malos pecados, darle la espalda a tu vieja vida atrás, ¿saben? Y buscar más de Dios como nunca antes tú lo habías hecho en tu vida.
Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos, muy atentos mis oídos a la oración en este lugar, dice el